gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Figman deseándoles un excelente día, espero que estén todo muy pero que muy bien. Bueno, aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle al campito de notificaciones y dejar un comentario en los videos para que si YouTube lo recomienda a muchas más personas. Y sin más nada que decir, que empiece el fanfic. Adiós y buen día. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlote con sistema Harry Potter autor. Smiley 29. Capítulo 426. La elección del destino. Al oír eso de su esposa, Silas miró a Arwen con ojos suaves y dijo en voz baja, querida Arwen, si no quieres irte todavía, podemos quedarnos un poco más. Arwen negó con la cabeza y sonrió. No, Silas. Ya hemos estado demasiado tiempo. Ella rió suavemente, con un matiz de picardía en la voz. Si nos demoramos más, Lord Círdan podría venir personalmente a arrestarnos. Si seguimos reteniéndolo, nunca terminará su deber y no podrá navegar a Valinor él mismo. Silas pensó en el carpintero naval de larga barba y no pudo evitar sonreír. El deber de Círdan era transportar a todos los elfos de la Tierra Media que desearan navegar hacia el oeste desde los puertos grises hasta Valinor. Solo después de completar esa tarea podría unirse él mismo al último viaje y permanecer en el reino bendito. En los últimos años, casi todos los elfos elegibles para navegar hacia el oeste ya se habían marchado. Solo quedaban unos pocos, aquellos que habían elegido quedarse en la Tierra Media para siempre. En cuanto a Silas y Arwen, eran como viajeros que ya tenían sus billetes en la mano, pero se quedaban interminables en el andén. El barco esperó, pero nunca abordaron. El problema era que Círdan no podía simplemente dejarlos atrás. No podía abandonarlos y zarpar solo. Y así, con el paso de los años, el resentimiento del viejo carpintero, aunque nunca expresado en voz alta, se había hecho cada vez más evidente. Como finalmente habían decidido partir, Silas y Arwen ya no tardaron más. El único asunto sin resolver estaba con sus hijos. El Rod, el Set, dijo Silas, mirándolos fijamente en la silenciosa cámara de espera. Tu madre y yo hemos decidido dejar pronto la Tierra Media y navegar hacia Valinor. Ahora sois adultos. Es hora de que elijas. ¿Aceptarás el destino de los elfos y vendrás con nosotros a Valinor? ¿O elegirás el destino de los mortales y permanecerás en la Tierra Media? No importa lo que decidas, añadió con suavidad, tu madre y yo respetaremos tu elección. Arwen no dijo nada, solo miró a sus hijos con ojos llenos de calidez y amor. Aunque esperaba, en el fondo, que siguieran cerca de ella, nunca tomaría esa decisión por ellos. El Rock y el Set se volvieron solemnes. Claramente llevaban mucho tiempo pensando en esto. Padre, dijo el Rod con calma, sin dudarlo, elijo el destino de los elfos. Iré contigo a Valinor. El Rod poseía un temperamento amable y compasivo, muy parecido al de su abuelo materno Elrond. Su talento en la magia curativa era extraordinario. Como tercer director de Hogwarts, tras Edward y su sucesor, el Rod era profundamente querido por los estudiantes. Gobernó la escuela durante más de un siglo antes de dimitir voluntariamente, eligiendo en cambio dedicarse por completo a la sanación. Se convirtió en el sanador jefe y más tarde director del hospital mágico, curando innumerables dolencias. Incluso detuvo una plaga devastadora que casi arrasó toda la región de Eriador, creando pociones y hechizos especializados contra la plaga. Por ello, se le concedió el título honorífico de Santo de Eriador y fue reconocido como uno de los más grandes sanadores de la historia. Tras otro siglo como director del hospital, el Rod dimitió una vez más y se unió al Ministerio de Magia. Ascendió de oficial de campo a ministro de magia, desempeñando un papel fundamental en formalizar la separación entre los mundos mágico y no mágico. Bajo su liderazgo, el sistema legal mágico fue refinado y estabilizado.
Aseguró la independencia y el ocultamiento del mundo mágico, al tiempo que acogió a razas desplazadas, hobbits, enanos, beornings y elfos, en territorios mágicos protegidos. Los hobbits, con su talento natural para la agricultura, se convirtieron en proveedores vitales de productos y hierbas medicinales. Enanos, maestros de la artesanía y la excavación, comerciaban minerales raros, piedras preciosas y metales encantados, muchos trabajando directamente con Gringotts como expertos tasadores y buscadores de oro. Los cambiaformas Beorning, descendientes de Beorn, sirvieron como especialistas invaluables en el manejo de criaturas mágicas, buscados tanto por granjas de dragones, departamentos de criaturas mágicas como por instituciones privadas. Aunque la mayoría de los elfos vivían en tranquila reclusión dentro de Lórien, continuaban con un comercio limitado con ciudades mágicas como Hogsmeade. En raras ocasiones, los recién nacidos elfos asistían a Hogwarts, aunque podían pasar décadas o incluso siglos sin que apareciera ninguno. Los elfos fueron en su día estudiantes, pero bajo la influencia a largo plazo de Silas y Arwen, se integraron gradualmente en el mundo mágico en lugar de permanecer aislados. Volviendo al punto principal, tras 30 años como ministro de magia, Elrond renunció voluntariamente, convirtiéndose en el ministro con menos tiempo de servicio en la historia. Sin embargo, esto no disminuyó su legado. Al contrario, fue reconocido unánimemente como uno de los mejores ministros de magia que el ministerio haya conocido jamás. Cuando se difundió la noticia de su dimisión, el mundo mágico se llenó de sorpresa y reticencia. Muchos altos cargos y ciudadanos le suplicaron que permaneciera en el cargo, con la esperanza de persuadirle para que continuara con su liderazgo. Pero Elrond se negó, firmemente y sin dudarlo. Eligió abandonar el centro político del mundo mágico, retirándose en cambio a un valle apartado donde se dedicó a estudiar las vastas y antiguas bibliotecas élficas, buscando el conocimiento en lugar del poder. A pesar de su largo servicio, Elrond nunca formó un vínculo profundo con Hogwarts, ni deseó aceptar el destino de los mortales y vivir una vida humana finita. Por eso, cuando Silas y Arwen finalmente decidieron abandonar las llanuras centrales y navegar hacia Valinor, Elrond no dudó. Eligió ir con sus padres. Después de que Elrond tomara su decisión, Silas y Arwen dirigieron la mirada hacia su hija, Elset. Elset tampoco dudó. Su expresión era calmada y resuelta. Elijo aceptar el destino de los elfos, dijo. Antes de que Arwen pudiera expresar su alegría, Elset añadió en voz baja pero firme. Pero elijo quedarme en las llanuras centrales. No iré a Valinor. Al oír esto, Silas no se sorprendió, pero aún así preguntó con suavidad, si no, hija mía, ¿puedes contarnos por qué? Por supuesto, padre, respondió Elset, mirando fijamente a sus padres y a su hermano. He vivido aquí desde la infancia. Todo aquí me resulta familiar. Me encantan Lórien, Rivendell y Hogwarts. Esta tierra forma parte de quien soy, y no deseo dejarla. Hizo una pausa y continuó, con voz firme. Más importante aún, quiero dar a los elfos del bosque un lugar de refugio. Si todos nos vamos, ¿a dónde irán los elfos silvanos que quedan aquí? Son leales a mí, ¿cómo podría abandonarles? En aquel momento, Elrond brillaba intensamente en Hogwarts y en el mundo mágico en general, pero Elset no era menos destacado. Ya había asumido el gobierno de Lórien de su madre, gestionándolo con sabiduría y determinación. Bajo su liderazgo, Lórien no solo prosperó, sino que también se convirtió en un santuario para elfos dispersos por los profundos bosques de las llanuras centrales. Por ello, Elset se ganó el amor y respeto de los elfos de Lórien, que creían haber heredado verdaderamente el legado de su abuela, Galadriel. Arwen, que nunca había sentido un profundo deseo de poder, abdicó voluntariamente de su posición como reina de los elfos, eligiendo en su lugar vivir en reclusión con su marido. Sin embargo, no había previsto que esta decisión despertaría en Elset un sentido tan profundo de responsabilidad, lo bastante fuerte como para anclarla a la Tierra Media. Esto llenó a Arwen de orgullo, y una silenciosa sensación de arrepentimiento. En cuanto a Silas, llevaba tiempo preparado para esta posibilidad. Había visto cómo su hija se entregaba por completo a Lórien y a la protección de los elfos del bosque. Aún así, cuando llegó el momento, no pudo reprimir completamente su reticencia. Extendió la mano y acarició suavemente la cara de Elset. Elset, dijo suavemente, mi precioso hijo, sea cual sea la decisión que tomes, siempre la respetaré. Apóyame en p@reon y lee hasta 25 capítulos por delante @kexmilling818 p@reon comentario 7 comentario. Votar 2 restantes capítulo 427.
Cruzando el mar hacia el oeste al oír las palabras de Silas, el rostro de El Set se iluminó inmediatamente con una sonrisa radiante. Gracias, padre. Aunque Arwen estaba llena de reticencia, seguía eligiendo respetar la decisión de su hija. En cuanto al Rod, su hermano gemelo, el vínculo espiritual único entre ellos significaba que ya había entendido los pensamientos del Set hacía mucho tiempo. Él no dijo nada, solo dio un paso adelante para abrazarla con fuerza, transmitiendo en silencio su apoyo y comprensión. Al final, la elección era clara. Entre la familia, Silas, Arwen y su hijo mayor el Rod eligieron abandonar el continente central y viajar hacia el oeste, a Valinor. Solo su hija, El Set, eligió quedarse atrás, permaneciendo en la Tierra Media para proteger Lórien, protegiendo a los elfos silvanos como su reina. Tras tomar la decisión, Silas levantó lentamente la mano izquierda, acariciándola suavemente con la derecha. En su dedo índice estaba el anillo de la tierra, Kaya. El anillo, engastado con un brillante diamante amarillo, brillaba con una luz dorada deslumbrante, irradiando un poder profundo y antiguo. Silas quitó el anillo y lo colocó en la palma de El Set. A partir de ahora, ya no estaremos a tu lado, dijo suavemente. Este anillo es para ti. Que te proteja en nuestro lugar. Padre, y los ojos del Set temblaban mientras las lágrimas se acumulaban, sus labios temblaban ligeramente. Entendía el significado de este regalo mejor que nadie. Mientras poseyera a Kaya, casi ningún ser en el continente central podría amenazarla. Sería una reina igual a su bisabuela Galadriel, ejerciendo tanto autoridad como poder. Más importante aún, con la protección de Kaya, Lórien y el Valle Oculto nunca decaerían, permaneciendo como un santuario eterno para los elfos del bosque, unicornios y espíritus del bosque. Al final, El Set no se negó. Bajo las miradas tranquilizadoras de sus padres y su hermano, se colocó lentamente el anillo en el dedo. Pero Silas no se detuvo ahí. Temiendo que ni siquiera eso fuera suficiente, le confió la corona de la sabiduría, la capa de invisibilidad, la copa de oro y un sinfín de otros artefactos antiguos. Él le entregó formalmente el castillo de Hogwarts, junto con los tesoros sellados en sus bóvedas subterráneas. Incluso ató a los seres antiguos, al dragón dormido Smaug, al pájaro trueno Toronto, al basilisco Erpo y al abisal Kraken, reconociéndola como su nueva señora. Solo cuando todo se calmó, Silas se sintió finalmente en paz. En el solsticio de verano del 50º año de la Cuarta Edad, Silas y sus compañeros llegaron a Ash Arbor, preparándose para zarpar hacia el oeste. El puerto estaba ahora en silencio y desolado. Solo quedó el carpintero naval Círdan, vestido con túnicas élficas azul y blanca, junto con un puñado de viejos marineros Teleri que se habían quedado para escoltar a los últimos viajeros a Valinor. Oculto por magia ancestral, el puerto nunca había sido tocado por manos humanas, pero el tiempo lo había reclamado. Solo un exquisito barco plateado yacía anclado en los muelles. No quedaban otros buques. No había canciones que resonaran entre las olas. Una vez que este barco partiera, Ash Arbor quedaría realmente vacío. De pie en el muelle, Círdan sonreía y bromeaba con un toque de fingida queja. Sois los últimos que quedáis en el continente central. Pensé que estaría aquí esperando aquí otros 1000 años antes de que finalmente zarparas. Silas rió suavemente. ¿De verdad planeábamos quedarnos tanto tiempo?, respondió. Pero Arwen temía que si nos demoramos más, Lord Círdan pudiera venir personalmente a Lórien para arrestarnos. Arwen, vestida con una túnica blanca y capucha pura, sonrió suavemente y simplemente inclinó la cabeza en señal de saludo. Detrás de ella estaban el Rod y el Set, silenciosos y serenos. Silas entonces les señaló. Lord Círdan, estos son mis hijos, mi hijo el Rod y mi hija el Set. Ambos hermanos dieron un paso adelante y se inclinaron educadamente. Círdan los estudió con atención, sus ojos antiguos llenos de admiración. Realmente excepcional, dijo cálidamente. Tu hijo, el Rod, no solo se parece a ti, sino que lleva el espíritu mismo de Elrond. Luego su mirada se dirigió a El Set. Y tu hija, por un momento, pensé que estaba viendo a Lady Galadriel una vez más. Magnífico. Se rió suavemente. Has sido bendecido, Silas. Jóvenes elfos tan excepcionales son extremadamente raros en esta época. Como padres, Silas y Arwen intercambiaron una sonrisa silenciosa, llena de orgullo y amor. La sonrisa de Silas se volvió radiante, las comisuras de sus labios se alzaron de una forma que no pudo reprimir. Círdan, uno de los elfos más antiguos que quedaban en la Tierra Media, quizá no poseía poder al nivel de los Valar, pero su sabiduría y perspicacia eran comparables a las de ellos.
Su mirada aguda recorrió a Elrond y el Set, y preguntó pensativo. Parece que ambos habéis tomado vuestras decisiones de destino. ¿Significa esto que esta vez me acompañarás a Valinor? Círdan sabía naturalmente que los semielfos de la línea de sangre de Elrond tenían la libertad de elegir su destino, elfo o mortal. Ahora que los destinos antes difusos de los hermanos se habían hecho evidentes, ambos eligiendo el destino de los elfos, su suposición era razonable. Sin embargo, al oír sus palabras, el ambiente previamente relajado se volvió denso. Arwen instintivamente atrajo a su hija hacia sí, con las emociones a flor de piel. Silas suspiró suavemente y explicó. Aunque ambos eligieron el destino de los elfos, el Set ha decidido quedarse en el continente central, renunciando a su derecho a ir a Valinor. Esta es su elección y la respetamos. Círdan se quedó momentáneamente sorprendido. Estudió a la joven elfa alta y hermosa que tenía delante y descubrió que el Set se parecía aún más a su bisabuela Galadriel de lo que esperaba. Al principio, la preocupación se agitó en su corazón. Después de todo, a medida que la magia se retiraba gradualmente del continente central, los elfos que permanecieran inevitablemente serían erosionados por el tiempo, perdiendo su inmortalidad y desvaneciéndose del mundo. Pero entonces su mirada se posó en el anillo en el dedo de el Set. El anillo de la tierra, Cailla. De inmediato, su preocupación se disipó. Mientras diera luz a Cailla, el tiempo mismo perdería su dominio sobre ella. La tierra bajo la protección del anillo permanecería sin cambios, preservada en vitalidad y vida. Ya no había necesidad de temer el destino de el Set, ni el de los elfos que eligieron quedarse. Más que eso, su presencia podría convertirse en una bendición final para los elfos del continente central. Una reina portando el anillo de la tierra. Quizá, bajo su gobierno, los elfos del bosque finalmente tendrían un hogar duradero. Con ese pensamiento, el afecto de Círdan por el Set se profundizó. Así, el Set se convirtió en el gobernante de Lorien, el Valle de la Oscuridad, Hogwarts, Eisen, la colina Dorraine, Puerto Ceniza y los territorios unidos de Linton. Círdan fue aún más lejos. Le transmitió sus conocimientos de construcción naval, planos y secretos de artesanía, tesoros acumulados a lo largo de milenios. Como el mayor constructor naval del continente central, sus enseñanzas por sí solas bastaron para que el Set algún día construyera flotas capaces de gobernar los mares. Incluso el Set, ambicioso, resuelto y orgulloso, no pudo rechazar tal regalo. Su decisión de permanecer en el continente central nunca tuvo la intención de confinarla sola a Lorien. Aunque no albergaba ningún deseo de dominar el mundo, no tenía intención de simplemente quedarse al margen mientras la historia se desarrollaba. Deseaba participar, moldear el futuro, no limitarse a presenciarlo. Los regalos de Círdan aliviaron la tristeza de la despedida. El grupo permaneció en Asharbor durante un tiempo, esperando hasta que Círdan transfirió completamente todas las responsabilidades a el Set. Finalmente, el 1 de julio, el gran barco de plata zarpó. En la proa del barco estaban Silas, Arwen y Elrond, mirando hacia el muelle. Bajo el resplandor del sol poniente, el Set permanecía sola en el puerto, su figura alta y resuelta, el anillo de la tierra brillando débilmente en su mano. Poco a poco, el barco dejó atrás el puerto y navegó mar abierto. Comentario 7. Votar 2 restantes. Capítulo 428. Llegando a Amman cuando la figura de el Set finalmente desapareció más allá del horizonte, la compostura que Arwen se había obligado a mantener se desmoronó por completo. Las lágrimas que había estado conteniendo durante demasiado tiempo corrían por su rostro. Esta despedida no fue como las demás. Esta vez, no había vuelta atrás. Quizá, incluso fue una despedida definitiva. ¿Cómo podía una madre aceptar algo así? Sila sentía el dolor con la misma intensidad. Atrajo a Arwen hacia sus brazos, abrazándola con fuerza, y susurró con una firmeza suave. No estés triste, mi amor. Esta separación es solo temporal. Créeme, nos volveremos a ver. ¿Realmente? Arwen levantó su rostro surcado por lágrimas, sus ojos llenos de anhelo y una esperanza frágil. De verdad, respondió Silas sin dudar. Confía en mí. Por antigua costumbre, una vez que uno abandonaba el continente central y navegaba hacia Valinor, regresar era casi imposible. Pero Silas sabía mejor que nadie que nada en este mundo era realmente absoluto. Si se hacía lo suficientemente fuerte, si su poder alcanzaba el nivel de una verdadera existencia trascendente, entonces regresar al continente central no sería más que una cuestión de voluntad. Este viaje hacia el oeste no fue solo contemplar la tierra de los dioses. También era un camino de ascenso.
En el continente central, alcanzar su reino actual ya era el límite absoluto. Durante 500 años, Silas había buscado incansablemente, explorando ruinas antiguas, invocando almas poderosas del pasado con la piedra de la resurrección y usando los Palantiri para presenciar la historia de primera mano. Con su poder actual, incluso había rastreado la batalla furiosa de la Primera Era, presenciando el derrumbe de montañas, el hundimiento de continentes y el propio mundo temblando ante la furia divina. Sin embargo, por mucho que buscara, no se revelaba ningún otro camino. Si quería hacerse más fuerte, Valinor era la única respuesta. Con su poder actual, Silas ya era invencible dentro del continente central. La inmortalidad estaba asegurada. Podría haberse quedado allí hasta el fin del mundo si hubiera querido. Pero aún quedaba un misterio que no podía desentrañar. Los verdaderos orígenes dentro de su cuerpo. Incluso ahora, a pesar de su fuerza, Silas no podía localizarla, ni en su carne, ni en su alma. Era como si no existiera en absoluto. Y así sospechaba la verdad. Este origen pertenecía a un orden de existencia mucho superior. Solo cuando su poder superara al de un mero trascendente, solo cuando se acercara al reino de las verdaderas entidades cósmicas, podría comprenderlo. Además, ya había marcado todos los lugares del continente central que podían ser señalados. Para marcar algo más allá, tendría que llegar a Valinor. El barco blanco plateado se dirigía hacia el oeste a través del vasto océano, sus chimeneas expulsando constantemente vapor que se extendía como niebla sobre el mar. Las olas rompían implacablemente contra su casco. En el océano sin límites, la enorme embarcación parecía casi frágil, como un barco solitario que podía volcarse y tragarse en cualquier momento. Sin embargo, el timonel no mostró miedo. El barco avanzaba, cortando viento y olas por igual, firme en su rumbo. Para Arwen y el Rot, nada parecía fuera de lo común. Solo sentían el paso constante hacia el oeste a través del mar. Pero Silas podía percibir la verdad. Este barco ya no navegaba en un horizonte normal. Estaba dejando el mundo mismo. Capa a capa, atravesaba el espacio plegado, deslizándose hacia otra dimensión más allá de la comprensión mortal. Pronto, cayó una lluvia torrencial, tan densa que lo ocultaba todo, haciendo imposible ver incluso la propia mano. La dirección dejó de importar. Solo una débil e irresistible llamada del oeste los guiaba hacia adelante. Las olas violentas desaparecieron. En su lugar llegó una quietud inquietante. Sentía como si el barco se deslizara sobre un mar perfectamente tranquilo, sin ondulaciones, sin sonido, sin tiempo. La lluvia continuó durante todo un mes. Durante ese tiempo, Silas, Arwen y el Rock permanecieron en casa, protegidos del aguacero interminable. Entonces, un día, una fragancia flotó en el aire. Fresco, pero cálido. Dulce, pero puro. El aroma de las flores y el néctar. El aroma fresco de la hierba, las plantas vivas y el rocío matutino llenaba sus pulmones. Casi al instante, el cansancio acumulado durante el largo viaje comenzó a desvanecerse. Los músculos se relajaron, la mente se despejó y una profunda sensación de confort se extendió tanto por cuerpo como por alma. Sin darse cuenta, sus ánimos se elevaron. Al mismo tiempo, un suave canto flotaba desde las aguas circundantes. La melodía era suave y etérea, como si surgiera del propio mar, clara, estratificada e increíblemente hermosa, como música celestial que resonaba desde otro mundo. Entonces, sin previo aviso, la lluvia se transformó. Las gotas que caían se rompían en incontables fragmentos plateados brillantes, como cristal roto suspendido en el aire. Se disolvieron antes de tocar la cubierta, y la cálida luz del sol volvió a caer. Bañado en esa luz, el barco de plata reflejaba una fría radiancia lunar, dispersando rayos de plata y blanco sobre el mar. Silas, Arwen y el Rock salieron de la cabina y caminaron hacia la proa. Lo que les recibió fue una visión tan irreal que incluso Silas, que había visto el auge y caída de las eras, guardó silencio. El vasto mar azul ante ellos parecía una gema enorme e impecable, clara y radiante, reflejando innumerables colores del cielo. Dentro de las aguas nadaban muchas sirenas. Sus rostros eran tan exquisitos como los de los elfos, su cabello fluyendo como flores frescas, blanco como la nieve, plateado y suavemente resplandeciente. Brazos pálidos se extendieron con gracia sobre la superficie del agua mientras cantaban, sus voces entrelazándose en una canción que conmovía el corazón y llamaba al alma, haciendo que uno instintivamente quisiera lanzarse al mar y abrazarlos. Sus torsos eran impresionantemente hermosos, mientras que sus inferiores estaban cubiertos de escamas iridiscentes y brillantes.
Sus largas colas brillaban con innumerables tonos mientras se deslizaban entre las olas, apareciendo y desapareciendo como luz viviente. Las sirenas siguieron junto al gran barco, aferrándose juguetonamente a sus costados mientras cantaban y guiándolo hacia adelante. Sobre ellos, el cielo ya no era el azul profundo del continente central. En cambio, tenía un suave y translúcido tono dorado, delicado y sereno. El sol colgaba bajo e increíblemente cerca, pero su luz no era ni dura ni abrasadora. Caía como un fino velo de calor, nebuloso y tierno, tiñendo el mar de brillo como diamantes destrozados. Al frente se extendía una costa interminable. La arena era blanca y impecable, intacta por el tiempo ni por los pies mortales, cada grano tan fino como perlas trituradas. Más allá de la orilla, suaves laderas se elevaban, cubiertas de plantas extrañas y hermosas nunca vistas en el continente central. Más alto aún se alzaban bosques de árboles imponentes con troncos y ramas robustos. Su corteza era gris plateado, sus hojas brillaban en dorado, el vasto bosque Mayorn de Aman, mucho más grandioso y antiguo que incluso el bosque dorado de Lorien. Bajo la luz del sol, las hojas reflejaban incontables motas doradas, iluminando la tierra como un tapiz sagrado. Más allá del bosque se alzaba una inmensa cadena montañosa, que se extendía sin fin en la distancia. Estas cumbres eclipsaban incluso a las montañas nubladas. Su piedra no era oscura ni sombría, sino pálida, casi blanca como la lechosa. Las cumbres nevadas brillaban suavemente bajo el sol, irradiando un resplandor sagrado. Las cumbres más altas estaban envueltas en una niebla flotante, de la que se podían oír ecos tenues de música sagrada y celestial. Este era el final del largo y sinuoso camino. El continente de Aman. La tierra donde se encontraba Valinor. El barco de plata siguió planeando, cruzando el último tramo de mar antes de entrar en una impresionante bahía en la costa este de Aman. Allí se alzaba un arco natural de piedra que se elevaba desde el propio océano, tallado por edades más allá de la memoria. Sobre ella, las estrellas brillaban claramente incluso a la luz del día. Esto era Suan Arbor. A lo largo de la impecable orilla blanca yacían incontables tesoros esparcidos como si los dioses los abandonaran. Perlas, diamantes cristalinos, piedras blancas como lobo y gemas brillantes, tan numerosas como granos de arena. Palacios de piedra blanca lechosa se alzaban a lo largo de la costa, adornados con las perlas y piedras preciosas más finas, haciendo que Suan Arbor fuera inimaginablemente hermoso. En los muelles flotaban muchos barcos con forma de cisne, con picos de oro y ojos adornados de oro y jade negro. Sus cascos blancos como la nieve los hacían parecer enormes cisnes deslizándose sobre el mar. Seres gráciles, parecidos a elfos, se movían por todo el puerto. Su cabello brillaba con luz plateada blanca o dorada como el arco iris, sus expresiones calmadas y radiantes, sus pasos tan ligeros que parecía que apenas tocaban el suelo. Círdan guió el barco de plata bajo el gran arco de piedra y lo llevó lentamente a descansar junto a un muelle de piedra blanca impecable. Los miembros de la tripulación élfica se movían con destreza, asegurando la nave y bajando la pasarela. Silas tomó la mano de Arwen, con el Rod siguiéndola de cerca, y pisó la tierra de Aman. En el muelle más adelante, un grupo de figuras ya se había reunido, esperando. Apóyame en p@reon y lee hasta 25 capítulos por delante @kexmilling818 p@reon comentario 7 comentario. Votar 2 restantes capítulo 429. Muerte en el muelle, Gandalf, Elrond, Galadriel y Legolas ya esperaban. Sus sonrisas eran brillantes, y un aura pacífica y alegre les envolvía mientras daban la bienvenida calurosamente a Silas y a su familia. Bienvenidos, amigos míos. Dijo Gandalf riendo. Vestido con túnicas blancas puras, irradiaba una luz suave, sus ojos brillando como estrellas lejanas. Al contemplar a este Gandalf familiar pero profundamente cambiado, Silas pudo sentir un poder inmenso en su interior, vasto, sereno y perfectamente contenido. Gandalf, mi viejo amigo, dijo Silas con una sonrisa encantada mientras lo abrazaba. Ahora pareces tan diferente que casi no te reconocí. Luego preguntó con curiosidad. ¿Pero cómo sabías que llegaríamos hoy? Gandalf se rió y guiñó un ojo. Resulta que tengo bastante buena relación con el Señor de los Mares del Oeste, dijo con ligereza. Me informó que por fin habías navegado hacia el oeste. Así que organicé que te diéramos la bienvenida aquí en Suan Arbor. Señaló a Galadriel con una sonrisa cómplice. Y Lady Galadriel previó tu llegada hace mucho tiempo. Así que, naturalmente, nos juntamos. Tras saludar a Gandalf, Silas se volvió hacia Elrond e hizo una reverencia respetuosa. Señor Elrond, es un placer volver a encontrarte en el Reino Bendito.
Elrond sonrió cálidamente, con una expresión amable y serena. ¿Fue el viaje suave, Silas? Relativamente bien, respondió Silas. Aparte de un mes de lluvia implacable, no hubo obstáculos reales. Luego su mirada se posó en la elegante elfa que estaba junto a Elrond. Tenía el pelo largo y dorado y un rostro que se parecía a Arwen en muchos aspectos sutiles. Silas ya sabía la respuesta antes de preguntar. ¿Y esto debe ser y? Los ojos de Elrond se suavizaron. Esta es mi esposa, Celebrian. Silas inclinó la cabeza respetuosamente. Saludos, Lady Celebrian. Es un honor. Celebrian sonrió con dulzura, con una mirada cálida y amable. He oído mucho sobre ti, Silas, dijo. Y me alegra mucho verte aquí por fin. Hace mucho tiempo, durante sus viajes entre Rivendell y Lorien en el continente central, Celebrian había sido capturada por orcos y cruelmente atormentada. Aunque fue rescatada por sus hijos Elladan y Elrohir, sus heridas, tanto de cuerpo como de espíritu, habían sido demasiado graves para curarse en la Tierra Media. Se había visto obligada a navegar hacia el oeste, a Valinor, para recuperarse. Ahora, tras muchos años en el Reino Bendito, todo rastro de ese sufrimiento había desaparecido. Estaba serena y radiante, su presencia llena de paz tranquila. Cuando miró a Silas, su yerno, su expresión transmitía una profunda satisfacción. Bienvenido, Silas, dijo suavemente. Luego se giró completamente hacia Arwen, abriendo los brazos sin dudarlo. Arwen, mi querida hija, ¿cómo has estado todos estos años? Al ver a su madre, la compostura de Arwen finalmente se rompió. Las lágrimas le llenaron los ojos mientras soltaba la mano de Silas y daba un paso adelante como una niña que regresa a casa, lanzándose al abrazo de Celebrian. Nadie interrumpió. Gandalf, Elrond, Galadriel y Legolas sonrieron en silencio, permitiendo que madre e hija se reunieran. Tras un rato, Arwen retrocedió a regañadientes, con las mejillas sonrojadas. Luego tiró suavemente de Elrond hacia adelante. Madre, este es Elrond, mi hijo mayor con Silas. Elrond hizo una ligera reverencia, un poco tímido pero sincero. Abuela, es un honor conocerte. Celebrian lo estudió con claro cariño y luego sonrió cálidamente. Es un joven maravilloso. Arwen, lo criaste bien. Entonces su mirada se desvió, buscando. Y. ¿No hay también una hija? ¿El Set? ¿Por qué no la veo? El ambiente alegre se desvaneció. La sonrisa de Arwen se tensó ligeramente al responder, esta vez no vino con nosotros. Ante esas palabras, el ceño de Elrond se frunció y la expresión de Galadriel se volvió solemne. Silas, preguntó Elrond en voz baja pero con urgencia, ¿qué ha pasado? ¿El Set eligió el destino de los mortales y permaneció en el continente central? Elrond amaba profundamente a su nieta. Cuando no la había visto antes, la inquietud ya había echado raíces. Ahora, al oír su ausencia explicada, la tristeza se agitó en su corazón. Silas negó con la cabeza. No, dijo con calma. El Set no eligió la mortalidad. Hizo una pausa y luego continuó, eligió quedarse para proteger a los elfos silvanos de Lorien. No podía abandonarlos. El Set es ahora la reina de Lorien. Ante esto, Elrond y Galadriel exhalaron en silencio. Sus expresiones se suavizaron, el alivio aliviando la tensión en sus ojos. Mientras siguiera siendo una elfa, viva, resistente y fiel a sí misma, podían aceptar la distancia. Aunque no querían separarse, respetaban la elección del Set, igual que habían respetado a tantos otros a lo largo de las siglas. Con suavidad, los ancianos desviaron la conversación de la tristeza, restaurando un tono más ligero. Y así, bajo la luz dorada de su Anarbor, Silas, Arwen y Elrond se reunieron por fin con viejos amigos y familia. Entre los presentes, Gandalf residía ahora en Wilma, la ciudad principal de Valinor y una de las residencias principales de los Altos Elfos. Elrond y Galadriel, en cambio, vivían en la ciudad de Lican, más cerca de las tierras interiores de Aman. En cuanto a Legolas, había elegido establecerse en la isla Thor, al sureste de Puerto Cisne, un lugar donde elfos de diferentes linajes vivían juntos en armonía. Para dar la bienvenida a Silas, Arwen y Elrond, todos se habían reunido aquí en Suan Arbor, la antigua residencia de los elfos Teleri, procedentes de sus respectivos hogares de Valinor. Silas miró a su alrededor, su mirada buscando instintivamente entre la multitud. Tras un momento, frunció ligeramente el ceño y preguntó, ¿dónde están Bilbo y Frodo? ¿Dónde están ahora? Lógicamente hablando, dada la estrecha relación de Bilbo con él, si la noticia de su llegada se hubiera difundido, Bilbo debería haber sido de los primeros en llegar. La ausencia se sentía extraña.
Antes de que alguien pudiera responder, el ambiente cambió sutilmente. Se hizo el silencio. Legolas bajó la mirada y, tras una breve pausa, habló con voz contenida y triste. Bilbo, Frodo e incluso Gimli, todos han fallecido. Por primera vez desde que llegó a Valinor, la expresión de Silas vaciló. ¿Qué? Dijo con brusquedad, con incredulidad evidente en su voz. ¿Cómo podría ser posible? Ya me preparé lo suficiente para ellos. Frunció el ceño profundamente. El elixir de la inmortalidad, dejé un gran suministro con Bilbo. Antes de que tú y Garmorik partierais de la Tierra Media, incluso te confié frascos adicionales. Debería haber sido más que suficiente para que vivieran hasta que yo llegara. ¿Cómo pudieron haber muerto? Gandalf suspiró suavemente, con una expresión gentil pero solemne. Silas, dijo despacio, Bilbo y Frodo eran hobbits que encontraban la satisfacción fácilmente. Miró hacia las colinas lejanas de Valinor. Vivieron en Valinor durante muchos siglos. Disfrutaban de paz, sanación y una tranquilidad más allá de todo lo que habían conocido en la Tierra Media. Con el tiempo, sus corazones quedaron satisfechos. Gandalf hizo una pausa y continuó. Finalmente, decidieron dejar de tomar el elixir. No por desesperación, sino por aceptación. Deseaban continuar su camino, libremente, sin aferrarse a una vida interminable. Silas guardó silencio. ¿Y Gimli? Preguntó en voz baja. Gandalf asintió. Gimli también rechazó el elixir. Sonrió levemente, teñido de tristeza. Valinor es hermoso, pero nunca fue su hogar. No había salones de piedra, ni voces de su pueblo, ni fraguas que resonaban con el sonido de martillos. Aunque tenía amigos aquí, sentía una profunda soledad. Así que eligió seguir su propio camino, continuó Gandalf. Fue a los salones de mandos, para reunirse con los espíritus de sus compañeros enanos. Comentario 5. Votar 2 restantes. Capítulo 430. Iniciar sesión. Al oír esto, Silas sintió un leve dolor en el pecho. Aquellos compañeros que una vez caminaron a su lado entre fuego y oscuridad ahora se habían ido. El tiempo, implacable e imparcial, finalmente se los había llevado. El número de caras conocidas a su alrededor había ido disminuyendo cada vez. Dirigió la mirada hacia Arwen, hacia su hijo Elrond y luego hacia sus viejos amigos Gandalf y Elrond. Por suerte, aún tenía familia y compañeros a su lado. Mientras estuvieran allí, ni siquiera el interminable paso de las eras le dejaría realmente solo. ¿Dónde está su lugar de descanso? Preguntó Silas en voz baja. Me gustaría visitarlos más tarde. Respondió Legolas en voz baja, están enterrados en una hermosa colina en la costa este de la isla. Desde allí, se puede mirar hacia el este. Silas asintió en silencio. En ese momento, una voz familiar pero largamente inaudible resonó en su mente. Registro del sistema Hogwarts detectado. Ubicación, Swan Arbor, Aman. ¿Quieres hacer un check-in? Silas se sobresaltó momentáneamente. Desde hacía mucho tiempo, el sistema había permanecido casi en silencio. Durante sus viajes por el continente central, ya había marcado casi todos los lugares que visitó. La mayoría de lo que obtenía eran textos mágicos, técnicas o creaciones auxiliares del mundo mágico, útiles, pero ya no capaces de mejorarle significativamente a su nivel actual. Métodos antiguos de forja de varitas, arreglos automatizados de producción de pociones, pociones de la suerte, maldiciones de sangre de hombres bestia, hombres lobo, vampiros, técnicas de unión de almas, contención de espectros y interesante, sí. Pero ya no es esencial. Desde que llegó a su reino actual, el sistema se había ido desvaneciendo gradualmente en un segundo plano. Ahora, de pie en Valinor, había despertado de nuevo. Silas sintió una chispa de curiosidad. Sí, respondió en silencio. Inicio de sesión exitoso. Enhorabuena. Has obtenido tecnología de creación del giratiempo. Un leve temblor recorrió el corazón de Silas. Giratiempo. Entre todos los artefactos mágicos del mundo mágico, este era, sin duda, uno de los más profundos. Un dispositivo capaz de interactuar directamente con el propio tiempo. Algo que incluso los dioses trataban con cautela. En el pasado, Silas había sentido curiosidad por ello, pero nunca lo había buscado deliberadamente. Nunca esperó que, al poner un pie en Valinor, le viniera a él. Este conocimiento era mucho más que una simple receta de fabricación. En él se encontraban principios fundamentales de la magia del tiempo, explicaciones del flujo temporal, estabilidad causal, puntos de ancla y supresión de paradojas. Incluso con el reino actual de Silas, entenderlo completamente llevaría bastante tiempo.
Pero una vez dominado y no solo podría crear giratiempos. Podría tocar el tiempo mismo. En Arda, incluso el poder de los 3 anillos solo podía ralentizar la erosión del tiempo. El verdadero dominio sobre el tiempo pertenecía únicamente al Creador, a aquel que moldeó el mundo en sus inicios. Este conocimiento representaba un camino, no para controlar completamente el tiempo, sino acercarse a su umbral. Silas reprimió la oleada de emoción y volvió a centrar su atención en el presente. Algunas cosas pueden esperar. Tras terminar la conversación, Galadriel condujo al grupo lejos de los muelles, guiándolos hacia el punto más alto de Suan Arbor para rendir homenaje a su gobernante. El señor de Puerto Cisne era Erul, líder de los elfos Teleri de Aman, uno de los elfos de alto rango más antiguos aún activos en Valinor. Había guiado a los Teleri a través del mar y establecido Suan Arbor como su morada. Más importante aún, era el abuelo materno de Galadriel, y ambos compartían un vínculo estrecho. Suan Arbor era de una belleza impresionante. Su arquitectura estaba dominada por el blanco y azul pálido, incrustados con innumerables gemas. Las calles parecían empedradas con fragmentos de cristal y diamante, brillando como luz estelar dispersa bajo el sol. En el punto más alto de la ciudad, encostado a la ladera de la montaña, se alzaba un palacio solemne y sagrado a la vez. Sus paredes estaban talladas en piedra blanca impecable, adornadas con enormes perlas de todos los tonos, irradiando un brillo suave y tranquilo. Además, el palacio estaba lujosamente adornado con perlas, nácar y ornamentos intrincados de coral. Cada superficie reflejaba la elegancia y profundidad del mar. En el interior, los techos abovedados estaban pintados con vastos murales de espacio y océano entrelazados, arcos dorados trazaban el curso de las estrellas, mientras líneas fluidas reflejaban el ascenso y bajada de las olas. Enormes gemas estaban incrustadas en intersecciones clave, brillando suavemente como constelaciones capturadas. El mobiliario de todo el palacio estaba confeccionado con madera marina blanca e impecable, meticulosamente tallada con motivos de cisnes, mareas ondulantes y conchas en espiral. Las perlas y el coral estaban incrustados con tal delicadeza que cada pieza parecía menos un mueble y más un arte vivo. En el punto más alto del gran salón, sobre un trono de coral, se sentaba un alto y majestuoso rey elfo. Llevaba una corona de perlas luminosas, y una calma y antigua radiancia emanaba de su presencia de forma natural. Este era Olw, alto rey de los Teleri, señor de Alqualond. Galadriel condujo a Gandalf, Elrond y Silas para rendirle homenaje. La mirada de Olw recorrió el salón, su voz profunda y suave, como olas rozando arrecifes antiguos. Bienvenidos, invitados de Tirion, Toleresa y el continente central, a Alqualond. Ya conocía bien a Gandalf y Elrond, así que pronto su atención se centró en Silas, con los ojos llenos de curiosidad abierta. Un barco magnífico, continuó Olw con calma. Creía que nadie del continente central volvería a navegar hacia el oeste. Sin embargo, hoy, el último barco de esa tierra lleva a un invitado como ningún otro que haya visto antes. Silas dio un paso adelante, inclinando la cabeza respetuosamente. Su Majestad Olw, es un honor conocerle. Soy Silas, un mago del continente central. Por la presencia de Olw, Silas percibió claramente un poder al mismo nivel que el de Gandalf, vasto y tranquilo, ancestral más allá de toda medida. No era un elfo cualquiera, sino uno que hacía mucho que había superado el límite élfico común, manteniéndose firmemente en una existencia de nivel escalón, refinada por la luz misma de Aman. Olw lo miró con una admiración inconfundible. Silas, dijo cálidamente, Lady Galadriel me ha hablado de tus hazañas. Las sombras sobre el continente central se han dispersado y ha llegado una paz duradera. Ese logro deja tu huella. Lo que más impresionó a Olw fue esto. Silas seguía siendo humano. A diferencia de Gandalf y los Istari, cuya naturaleza trascendía la mortalidad, Silas había resurgido por su propio esfuerzo, en una tierra empobrecida en favor divino. Alcanzar el nivel de escalones sin bañarse en la luz de los 2 árboles, sin residencia prolongada en Aman, esto era casi inaudito. Históricamente, solo figuras como Elendil o Glorfindel habían alcanzado tales alturas, y aún así habían recibido una profunda ayuda divina. Tras una breve pausa, Olw volvió a hablar, con un tono cortés. Tú y tus compañeros acabáis de llegar y aún no os habéis asentado. ¿Estarías dispuesto a quedarte aquí un tiempo? Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Alqualond da la bienvenida a todos los verdaderos amigos. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.